Yo soy Facundo Guadaño, me encuentro con el doctor en antropología Santiago Álvarez. Tiene otros títulos, pero prefiero que se presente él también en cierta manera. ¿Qué otros títulos, qué otras membresías tenés, Santiago? Además de que hemos colaborado en varias cosas. ¿En qué otros lugares te puedo adscribir? Son dos preguntas distintas, digamos, ¿qué estudié? Bueno, primero estudié Derecho y después hice una maestría y un doctorado en Antropología Social en London School of Economics. Y ahora soy profesor titular en la UNAG, soy profesor de una cátedra, digamos, de un curso anual en San Andrés sobre antropología y comunicación social y soy profesor también en la maestría en antropología social, soy profesor de antropología política en la UNSAM con el Instituto de Desarrollo Económico y Social. Bueno, justamente, Santi, una de las cosas que más me interesan de tu trabajo es que no te amalgamas, digamos, a cierta pulseada que ha ganado la antropología simbólica o antropología interpretativa, que es, en tu caso, cierto empirismo que tampoco está ausente de la teoría. A mí lo que me interesaría saber es qué es lo que te dio, primero, que comentes, para quienes nos están escuchando, para quienes están viendo, que comentes en qué consistió tu trabajo de campo, cómo fue y cuál fue tu abordaje teórico, epistemológico, cómo fue que abordaste este objeto de estudio. Es una pregunta muy amplia. Em, Mi trabajo de campo más importante, mi trabajo de campo, podemos decir clásico, que duró 14 meses o más de 14 meses en una población campesina en lo que se llama el Sumapaz, una subregión, digamos, en Cundinamarca, Colombia, no muy lejos de Bogotá, pero una zona bastante aislada, particularmente en ese momento. Em, Fue un trabajo de campo, como dije, clásico, con una permanencia constante en el campo de muchos meses, trabajando sobre una población que tenía varios conflictos, enfrentamientos, tanto en la esfera doméstica, entre el, vamos a decir, el hogar, con violencia familiar, como una situación de disputas y peleas entre campesinos en una población que eh, había en los años 30 logrado dividir la tierra de unos latifundios bastante importantes entre grupos campesinos, pero que eso no hizo que ellos no disputaran por la tierra y por otros conflictos eh, familiares, por ejemplo, de modo violento, con vendetas y muertes entre ellos. Y durante el trabajo de campo que yo realicé era una zona que estaba dominada por las guerrillas de la FARC, y en la parte final del trabajo de campo subió el ejército colombiano al lugar. En ese lugar no había puesto de policía porque había sido destruido por la FARC un año antes, un año o 2 años antes, no recuerdo. Y antes de ir con las cuestiones epistemológicas, me interesaría saber cómo fue, con qué estrategia sobreviviste entre FARC y paramilitares. ¿Cómo fue esa Bueno, supervivencia? no existía el paramilitarismo en esa zona en ese momento. Más tarde sí, más adelante el paramilitarismo tuvo mucha importancia y las FARC fueron desplazadas de la zona. Eso ya pasó en la época de Álvaro Uribe, pero en ese momento el paramilitarismo, bueno, Colombia es un lugar en donde es muy importante el arriba y el abajo, la montaña, el valle. Más abajo, digamos,
cerca de una ciudad, Fusagasugá. Ahí ya había empezado el paramilitarismo en la época en que yo estaba presente. Y sí había presencia un poco más abajo, pero con una gran influencia en la comunidad de una familia de narcotraficantes. Pero en ese momento no había un enfrentamiento directo entre ellos y la FARC. Sí fue un momento de mucha tensión la subida del ejército, porque eso estuvo relacionado también con una disputa por el poder y las FARC ajusticiaron eh, a varias personas acusadas de traición. ¿Y cómo era estar ahí en el medio de todo ese conflicto? ¿Cuáles fueron las estrategias antropológicas que tuviste para salir ileso, básicamente? Yo no sé si usé alguna estrategia antropológica, no sé cuál será la estrategia antropológica, correr tal vez. Eh, en primer lugar, sí hay un problema que todos los que hacen trabajo de campo tienen, que es no solamente encontrar el lugar donde vamos a hacer el trabajo de campo, sino establecer contacto con la gente. Y para eso me ayudó mucho una socióloga amiga de Colombia y gente también del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, pero especialmente Rocío Londoño, que es esta amiga. Bueno, casi sin conocerme, me llevó a toda la zona del Sumapaz. Fuimos buscando distintos pueblos, y terminamos um, teniendo en cuenta la posibilidad de hacer ese trabajo en un pueblo en particular. En ese pueblo establecimos varios contactos. Incluso hubo una reunión en donde hubo gente de la guerrilla que de alguna manera me dio el sí. Y yo decidí buscar un lugar neutral, porque podía haber estado viviendo en la casa de una familia muy cercana al Partido Comunista, que tenía una relación, digamos, con la FARC. Pero me quedé en un espacio que era de un cura, que ya no era el cura del pueblo, pero que todavía tenía una gran importancia en el lugar y que cada tanto aparecía y se quedaba unos días, ¿no? O justamente vos dijiste que te reuniste con la guerrilla, con la FARC. ¿Cómo fue cuáles fueron los términos de intercambio para esa reunión? Bueno, yo era bastante noble en todo esto y más bien no hice más que responder algunas preguntas. Las preguntas eran bastante básicas: qué tipo de trabajo iba a hacer, por qué lo iba a hacer, de dónde venía, etcétera, etcétera. Y Rocío me ayudó mucho en eh, llevar adelante la reunión. Especialmente actuó muy diplomáticamente y me parece que, bueno, llegó un momento, me dijeron que no había ningún problema con que yo me quedara en ese pueblo. Justamente en tus trabajos abordás mucho el concepto de violencia y al mismo tiempo vos tenés un background legal. Me gustaría saber qué reflexiones podés sacar respecto a tu estadía en esa zona de Colombia y en los lugares donde el Estado básicamente no llega. ¿Cuáles son los códigos legales, los códigos de violencia y los códigos de respeto que pudiste ver sobre los lugares donde no se podía avanzar y donde lugares donde efectivamente la guerrilla copaba a todos? Es decir, ¿qué lugares uno sabía dónde se podía ir, dónde no se podía ir? Es decir, ¿qué reglas tácitas veías en esa área? Bueno, em, en primer lugar, la no presencia del Estado, yo diría que es siempre parcial. En todo caso, hay una incapacidad o una imposibilidad por parte del Estado. La había, sin duda, cuando yo hice ese trabajo de campo, de ejercer el monopolio de la violencia legítima. ¿M? Y de ejercer parcialmente sus funciones. Existía el Estado, por ejemplo, desde el punto de vista educativo. La FARC
tuvo alguna injerencia en eso. En el trabajo yo rescato un par de ejemplos en donde maestras de primaria que no cumplían adecuadamente sus funciones fueron obligadas a irse, pero digamos que en todo caso ahí aparecía la FARC como promotora de la educación, podemos decir. Em, en otros casos sí había una disputa por instituciones fundamentalmente jurídicas y policiales del Estado. Existía cuando yo llegué una jueza, era una especie de jueza de primera instancia, una especie de jueza de paz, diríamos nosotros. Fue amenazada y tuvo que abandonar el lugar. Em, Como dije, la estación de policía había sido atacada y destruida no mucho tiempo antes de mi llegada al campo. Se empezó la construcción de una nueva estación de policía cuando yo me estaba yendo. Y después sí, las FARC también trataban de imponer una ley, en general una ley mucho más dura, con una utilización de la violencia más amplia. Por ejemplo, prohibían el robo de ganado, el abigeato. Se avisaba a las personas que lo realizaban y si no acataban, bueno, se los mataba. En general, digamos, también trataban de lidiar en estas disputas entre familias, con menor éxito tal vez, y buscaban proteger, podemos decir, a los campesinos, al campesinado, ¿no? Básicamente esas eran las actividades que ejercía en el campo jurídico las FARC. Ahora tú Con en... respecto a los lugares, Sí, vos me sí. preguntabas, perdón, a dónde se podía ir o no. Bueno, tenía que tener mucho cuidado. Yo trataba de recorrer esta localidad. En Colombia, toda la parte rural está dividida en lo que llaman veredas, ¿no? De ahí viene, digamos, esto de yo voy por la vereda tropical. Yo pensaba que era una persona que caminaba en la calle, en la vereda, como nosotros en la acera, pero en realidad es un espacio rural. ¿M? Em, y había obviamente las veredas más altas, que eran más complejas, en donde generalmente podía estar la FARC. De hecho, yo me la crucé a la FARC. En un caso había una misa que daban este sacerdote, perdón, otro sacerdote que era el párroco, y, y apareció la guerrilla, y se celebró esa misa. Y era una reunión que organizaban de alguna manera los que eran los miembros de la Unión Patriótica, que alianza política de izquierda, en donde estaba el Partido Comunista y la FARC, que curiosamente sobrevivía en ese espacio y en algunos espacios del Sumapaz, pero que ya había prácticamente desaparecido porque había sido atacado por paramilitares fundamentalmente del resto de Colombia. Y yo trabajaba, o sea, parte de mi trabajo de campo fue contactar con una unidad de apoyo al campesino, de eh, apoyo de agrónomos y de veterinarios, digamos, dirigida por una persona que también fue un informante clave y me ayudó mucho en estas circunstancias, y por un grupo con el que me hice muy amigo y yo participaba bastante activo. Eso me permitía ir a las veredas en compañía. Participé, por ejemplo, en dos campañas de vacunación. Una la hice completa, no me acuerdo la cantidad, estaba muy orgulloso de haber vacunado no sé cuánto, 2000 vacas habrá sido, pero una cosa así, lo que era bastante difícil porque uno tenía que subir y bajar. A veces vacunaba 3 vacas en un lugar altísimo y de muy difícil llegada, así que era
todo un ejercicio físico. Y en otros casos iba acompañado de otras personas. eh, Conocí, por ejemplo, las lagunas, algunas de las lagunas en el páramo, que son bellísimas, siempre acompañado. Por ejemplo, este cura párroco me acompañó en un par de expediciones. Entonces, sí, había que tener cuidado y había que manejarse siempre con precaución, pero dentro de todo diría que no me pasó nada. Una gran tensión cuando subió el ejército, porque bueno, estaban esos ajusticiamientos. Si bien a mí la FARC por un lado me decía que no iba a pasar nada conmigo, al mismo tiempo, bueno, siempre podía pasar algo, y por otra parte, tampoco quería tener yo mucho contacto directo con el ejército, no sea cosa que me cambiaran de lista, por decirlo de alguna manera. Claro, el grave problema que uno puede tener siempre es que el campo en un momento lo expulse, que por hacer algo incorrecto o que por realizar algo que efectivamente no sea apropiado en un momento y lugar determinado, bueno, sea expulsado. ¿Hubo algún momento en el cual casi el campo te rechaza y se te cerraban las puertas? No, no, en mi caso no. Sí, como te digo, hubo momentos de tensión. También hubo otros momentos de tensión con algún tipo de asesinato, de algún ejercicio de la violencia, ¿no? Pero no siento que en ningún momento el campo me haya expulsado y que me hayan dicho que me tengo que ir, lo hubiera hecho inmediatamente, pero tomé mis precauciones. Yo ya había realizado gran parte del trabajo de campo cuando subió al ejército, había terminado el año o había superado el año eh, haciendo la investigación. Me interesaba tomar algunas notas más. Lo que hice fue, en la etapa final, las últimas 2 semanas me alojé bajo en el pueblo, y subía de día y volvía a bajar para dormir en la ciudad de Fusagasugá. Y ya una última semana la pasé en Bogotá y fui una última vez al campo para despedirme. Ahora, una de las cosas que uno puede ver superficialmente o que puede analizar rápidamente es como una suerte de sociedad caótica en Colombia donde la pacificación tiene que ser inminente y algo que tiene que ocurrir de una vez por todas. Vos efectivamente volviste a Colombia varias veces. ¿Ves que se avanzó el proceso de paz? ¿Ves que se fue para atrás? ¿Cómo crees que lo perciben generalmente los ciudadanos? ¿O más bien es una cuestión superficial y las cosas continúan básicamente igual? No me gustaría usar la palabra caótica. Y muchas veces estamos hablando de órdenes que consideramos como contrarios al caos, y bueno, esa es una línea que tiene muchos grises, ¿no? Así que no sé si utilizaría esa palabra. El proceso de paz en sí mismo me parece que fue un logro haber llegado a esos acuerdos que se hicieron con la FARC, no con el ELN, como un gran grupo, un importante grupo guerrillero que, con el que todavía no se llegó a ningún acuerdo, aunque ahora están en un alto el fuego. Desde mi punto de vista se avanzó en el proceso de paz. Es un proceso de paz sumamente complejo. Se avanzó en algunas áreas en donde era más fácil avanzar, se frenó en otras áreas en donde esto era mucho más difícil. Me parece que tuvo sus idas y venidas, pero no puedo decir, no soy de los que dicen no se hizo nada, o el último gobierno antes de este cambio de régimen, el último gobierno no hizo nada. En algunas zonas donde, en la mayoría de las zonas objeto de conflictos,
con la FARC. El Estado tuvo una inversión social que se había pospuesto por años. Imaginémonos que las FARC empiezan en los años 60 en Colombia, es decir, realmente muchísimos años. En algunos casos, en otros, la presencia de la FARC era un poco más tardía. En el Sumapaz había estado muchísimos años y eso me parece que hay logros. Hubo un dinero que venía de organismos internacionales, ese dinero se invirtió. Podemos criticar o no criticar el modo de inversión, pero me parece que se invirtió de un modo importante, que tuvo algunos resultados. Hay temas muy complejos como la devolución de tierras, y creo que uno de los grandes problemas además era el paramilitarismo, que había hecho un acuerdo en la época de Álvaro Uribe que le permitió mantener su hegemonía en ciertas zonas, y que era un inconveniente muy grave o muy grande para la devolución de tierras, que además es un problema en sí mismo gigantesco, y que va a llevar mucho tiempo. Lo que tenemos que ver ahora es qué pasa con este gobierno. Yo veo que hay mucho optimismo. Em, Debo decir que con los años me he vuelto bastante más cauto em, con respecto a esto. Creo que se abre una perspectiva em, para las negociaciones y para llegar a un acuerdo con el ELN. Eso ayudaría muchísimo al acuerdo, sería un gran espaldarazo. Creo que se pueden avanzar en algunos puntos como este, pero ahí también hay un problema, que es el paramilitarismo y qué puede pasar en esas zonas y qué enfrentamientos se pueden dar. eh, no porque no diga que no se debe de alguna manera actuar, sino porque me parece que es un problema que se vislumbra, que no se va a resolver solamente con buena voluntad. Así que bueno, vamos a ver un poco cómo se desarrolla. Por el momento, que se incorpore el ELN al acuerdo sería muy importante, porque hubo zonas eh, a- dejadas en el momento de la dejación de armas de la FARC, dejadas por la FARC y ocupadas por el ELN o por los paramilitares, o disputadas por ambos, o disputadas entre el ELN y el ejército, que produjeron mucho más combates y dificultades para las poblaciones en esos lugares específicos que, que antes de que la FARC lo hubiesen abandonado. Ahora, estos son casos que, tomando en un panorama más global, incluso con un aumento muy grande de homicidios en la última etapa del gobierno saliente. Sin embargo, los datos siguen siendo o mucho mejores que los datos anteriores, los datos del conflicto. Es decir, que en líneas generales se ha avanzado lento, el proceso es muy complejo. Yo lo que puedo decir es que no hay otra alternativa, no veo que pueda haber una alternativa a los acuerdos de paz. Sería muy difícil volver para atrás. Entonces, de una manera o de otra, se va a avanzar. Ahora, cómo se avance con la rapidez, con la efectividad, eso es más lento. De todas maneras, sí me parece que, para ser un poco optimista, con los años este grado de conflicto va a ir disminuyendo. Claro, porque aparece un punto ciego acá que es decir, bueno, los grupos guerrilleros deberían ingresar a la política formal, a la política partidaria, como ocurrió con la FARC. O sea, ese es el punto, ¿no? Donde está la gran disputa, creo. Bueno, nunca fue un punto tan grande de disputa en la negociación política, porque me parece que los políticos de derecha perfectamente podían aceptar que los miembros de la FARC se transformasen en políticos y fueran elegidos, ¿no? Cosa que en todo caso el paramilitarismo no lo iba a aceptar de la misma manera.
y de hecho es causante de algunas muertes de líderes sociales y políticos. Y también el error, digamos, de Santos en su momento, de llamar a un referéndum para refrendar los acuerdos de paz, con una campaña muy fuerte contra ciertas concesiones que no se toleraron, como que ciertos miembros de la FARC se transformaban en senadores sin ser electos, etcétera, etcétera. Que creo que, o sea, no me parece mal que la gente posiblemente haya decidido eso, pero sí me parece que se debió haber evitado el referéndum en la medida de lo posible, se debió haber aceptado de alguna manera esto, y en todo caso se podría haber bajado este tema tan espinoso de las senadurías vitalicias y algunas otras concesiones que por ahí podían ser muy criticadas. De todas maneras, las FARC se presentaron como partido político, no les fue muy bien como partido político, sí pasaron de alguna manera a integrar esta alianza de gobierno de un modo bastante marginal, pero tienen un buen contacto y un buen diálogo con un ex guerrillero, pero de un movimiento que había dejado las armas muchísimo antes, el M-19, y que es un movimiento justamente que también fue objeto de muchos, de muchos homicidios de sus líderes, ¿no? Políticos. Entonces, me parece que en ese sentido, esta alianza que llega al poder permite de alguna manera una cierta incorporación de la FARC en otra organización política, y eso puede ayudar también, pero no veo que eso sea un gran problema para la política en general, y sí, en todo caso, en ciertas regiones hegemonizadas por el paramilitarismo, sí puede ser vista de un modo muy negativo, ¿no? Ahora, vos tuviste un entrenamiento, por decirlo de alguna manera, en la London School of Economics que, si podríamos resumirlo así groseramente, se basa por su empirismo. Fenomenológicamente uno puede recibir datos, puede estar en Colombia, recibir datos, pero ¿cuál era el marco teórico por el cual vos interpretabas esto? ¿Cómo fue ese proceso de reflexividad y de poder incluir teoría dentro de tus datos etnográficos? Bien, bueno, en primer lugar, usaste la palabra entrenamiento y mucha gente piensa que en la London School of Economics sí te hacen una especie de entrenamiento antropológico parecido a un entrenamiento militar, digamos. Nada de eso, muchos, recuerdo el seminario que se llama Pre-Fieldwork Seminar, em, por lo menos a dos antropólogos en general nos hablaban profesores antropólogos y se turnaban, digamos, en distintas partes del seminario. Por lo menos dos profesores, eh, muchas veces a nuestras preguntas decían, bueno, ya van a ver ahí qué van a hacer, ¿no? No se van a dar cuenta. Vayan buscando. Por supuesto, en parte de ese seminario había experiencias de personas que habían vuelto del campo. Un tema era este de cómo contactar a la gente que vas a ver, ¿no? Todo eso eh, también muy empíricamente era contado con cierto tipo de argucias, de elementos de sorpresa que fueron aprovechados, de conocer a este y a partir de eso conocer a los otros que ayudaron a hacer eh, esa entrada en el campo. Y después cuando uno estaba en el campo, lo que hacía era mandaba cartas. Nosotros ya teníamos en 1994-95, y yo me terminé de ir en el 96, llego a Colombia a fines del 95, teníamos en la universidad eh, email, pero funcionaba solamente intrauniversitariamente, prácticamente no había, en muy poco tiempo eso se desarrolla de otra manera. Cuando yo vuelvo del campo,
más o menos a los 6 meses, por ejemplo, mi madre tenía internet, obviamente había pasado bastante tiempo desde ese momento, 2 años, 3 años desde que yo me fui, creo, pues yo tardé, o ponele 2 años desde que yo me fui de London School of Economics. Y bien, ya la comunicación era otra, pero en ese momento también podía mandar fax, que a veces lo utilizaba como un medio más rápido en algunos momentos en que necesitaba algún tipo de indicación, etcétera. Pero las respuestas tardaban en llegar y básicamente me decían eso, bueno, si no sabes qué hacer, siempre anotá en tu diario, incluso los días que no pasa nada, siempre pasa algo muy razonable porque era así. Em, y también algunas cosas como, bueno, mientras tanto, fíjate en la familia, si quieres hacer árboles genealógicos, fíjate en el cementerio, qué familias tienen más importancia o jerarquía que los otros. Em, en fin, ir fijándome en otros elementos secundarios que después me pueden ayudar para ir haciendo el trabajo. Entonces, más que un entrenamiento, sí teníamos gente con experiencia que también nos decía que la experiencia no es tan fácil de transmitir, que vos tenés que estar ahí y medio ir decidiendo por tu cuenta. Claro, esto se puede decir cuando uno hace un trabajo de campo prolongado. ¿Por qué? Porque uno tiene mucho tiempo. ¿Mm? No es tan fácil de decir cuando se quiere realizar un trabajo en un tiempo muy corto, a veces en una antropología urbana en donde las personas pernoctan en sus casas, eh, y entonces es más difícil la respuesta, pero me da la impresión de que también, en definitiva, gran parte de ella es buscar tu propio camino en el contacto con las personas, darte cuenta también, lo que vos decías de si fueron rechazados, personas que fueron rechazadas en el campo. Conozco muchos casos de personas que fueron rechazadas o que no se sintieron cómodos en un lugar, se mudaron a otro, personas que a veces se tuvieron que ir y eso les arruinó el campo y volvieron a la universidad frustrados, personas que se tuvieron que ir antes. Muy claramente recuerdo un antropólogo que trabajó en Bangladesh sobre una comunidad que tenía un líder eh, mm, islámico muy estricto y que en un momento eh, se muere el ayatolá Khomeini, le llega la noticia y este líder le dice algo así como vos deberes estar muy contento, ¿no? Con una expresión así como de odio, y vio que las miradas y todo convergían muy negativamente en él, decidió en ese momento abandonar ese lugar, eh, porque evidentemente era un espacio muy conflictivo. En mi caso yo no sentía una animosidad de las personas, ¿no? Cuando vino al ejército, una vez me dijeron que sabían muy bien quién era, ¿no? Fue lo único, y me lo dijeron incluso por atrás cuando estaba yendo, eh, el argentino, ya sabemos quién sos, y un par de cositas, nada tremendo, no lo viví como una amenaza, sí, como que bueno, que sabían de quién me trataba, Pero fue un quién era dato. yo. Pero fue un dato. ¿Eh? Pero fue un dato que te revelaba algo. Bueno, fue un dato que uno de los elementos que me llevó a bajar y a no quedarme tanto tiempo en el campo y a ser muy prudente. Volviendo entonces ahora después al andamiaje teórico. Bueno, yo soy discípulo de Maurice Bloch. Maurice Bloch tiene una formación marxista, la antropología marxista. Posteriormente, podemos decir que cuando yo estaba, digamos, en relación de discípulo de Morris, él se había abierto, estaba retrabajando algunos elementos de Durkheim, me parece que también eran elementos importantes, y yo buscaba fundamentalmente algún tipo, si se quiere, por decirlo
de estructura o de estructura profunda, a veces habla Morris, de elementos que permanecen en el tiempo. Entonces, tanto culturales, porque evidentemente el elemento cultural estaba presente, ¿no? En la cultura, a veces se hablaba de la cultura de la violencia, pero de alguna manera lo que yo termino estableciendo es que había elementos culturales que en relación con elementos políticos um, y se podría decir elementos estructurales, producen un aumento de la potencia, si se quiere, la violencia. Entonces, Claro, perdón, pero digo, sentido había una cultura de la violencia donde especialmente ciertos elementos de masculinidad y cómo se daba esa masculinidad, especialmente entre campesinos pobres o entre mm, personas de alguna manera desposeídas que tenían que mostrar su hombría de un modo más activo, eh, cómo esa masculinidad agresiva eh, participaba un elemento que tenía que ver con la potencialización de los conflictos, tanto los políticos como los conflictos internos que padecía esa población. Entonces, esa es una explicación, y yo hablaba de una forma, eh, yo lo llamaba patronazgo, como una forma específica. A mí no me gustan las formas generales y universales, al sentido en que las expresaba el evolucionismo, ¿no? Por ejemplo, como se está utilizando hoy en día el concepto de patriarcado, que es válido en todo tiempo y lugar, aparentemente, hasta ahora, o en casi todo tiempo y lugar. Me gustaba hablar de instituciones o estructuras eh, que tenían que ver con ideas y prácticas que eran, en definitiva, propias y específicas del lugar que yo estaba estudiando. Entonces, eso es básicamente lo que te puedo decir. No, no era un análisis culturalista, eh, un análisis de un relativismo cultural extremo, pero sí daba cuenta de elementos culturales que convergían con otros elementos que también están presentes en el sistema mundo, ¿no? Un poco en el sentido en que Eric Wolf trabaja la relación entre eh, lo local y lo global, la historia, ¿no? De los grupos y la historia universal, ¿no? Es decir, todos estamos interrelacionados, podemos estudiar una comunidad, pero no la aislamos en el sentido en que la aislaban los estructural funcionalistas o el mismo Malinowski eh, desde el funcionalismo, sino que estudiamos esa comunidad en relación con la región, el Estado, nación, el mundo. ahora, justamente vos hablaste de una convergencia entre aspectos culturales y al mismo tiempo que podríamos decir sociales, de procesos sociopolíticos. En ese sentido, lo que me interesaría saber es si vos ibas por un abordaje explicativo o más bien eh, tenías cierto interés comprensivista al abordar el fenómeno. No entiendo cuál es la diferencia entre, sería explicativo en qué sentido, comprensivista lo Bueno, entiendo, pero básicamente en dar cuenta de los procesos sociales concretos que permiten que estas formas de masculinidad aparezcan, o más bien las ideas que permiten comprender a lo Clifford Geertz, la política del significado, por ejemplo, eh, por qué se interpreta tal o cual cosa en el área que vos estudiaste. claramente era una mirada que estaba muy influenciada por eh, analizar otros elementos más allá de la textualidad o de lo cultural como autónomo y único dador de sentido, ¿no? Era esta relación con estructuras sociales, con prácticas sociales, con elementos, si se quiere, eh, que están presentes y que no son solo textos, sino que también tienen una dinámica propia.
¿Dónde entra Victor Turner acá? Porque Victor Turner es un autor que vos usas, particularmente La selva de los símbolos es un texto que aparece mucho en tus trabajos. ¿Dónde ingresa armónicamente Victor Turner en este marco teórico? Yo trato de entender algunos rituales, algunas leyendas también, em, algunas prácticas sociales que tienen significado, que no me atrevo en algunos casos en llamarlas rituales, pero que tienen elementos ritualísticos. Y Víctor Turner y Maurice Bloch en ese sentido son una ayuda indispensable, para mí lo fueron, ¿no? Ahora, hace poco estábamos hablando, por supuesto, en off, que pareciera como que Clifford Geertz ganó la pulseada en términos de cuál es la hegemonía antropológica. Eh, ¿Cómo ves la actualidad de la antropología, por lo menos en el mainstream? ¿Crees que justamente va hacia esta corriente interpretativa o más bien las corrientes que buscan explicar, como las de Bloch, las de Wolff, básicamente las del marxismo, tienen cierto lugar en esta batalla? Yo creo que hay un lugar, digamos, me resulta difícil hacer un panorama en este momento global, la perspectiva no la tengo tan clara. Eh, Hay algunos discursos, digamos, que buscan un cierto relativismo cultural total, todo parecería que se maneja a través de la cultura o es cultural. Yo tengo incluso dudas sobre el concepto de cultura y los límites del concepto de cultura. Wolf decía algo sobre eso, Cooper va un poco más allá. A mí me parece que la antropología empírica está haciendo uso también de elementos de otras ciencias, em, especialmente cognitivos. Entonces, ahí hay elementos que provienen de otras ciencias. Em, También algunos estudios sobre el cerebro, elementos, si se quiere, y no tengo ningún miedo en decirlo, biológicos, que no se ven desde una perspectiva biologicista en cuanto que la explicación de todo eh, la podría dar la biología, la podría dar los genes, la podría dar las hormonas, sino como una antropología que tiene en cuenta la psicología cognitiva y todos estos elementos que nos hacen ver, por ejemplo, eh, que el lenguaje es menos importante de lo que el culturalismo norteamericano afirmaba, ¿no? Especialmente Sapir-Whorf, eh, cuya hipótesis nunca fue presentada como una hipótesis, eh, y por el contrario nos encontramos con conceptualizaciones prelingüísticas, con un elemento, si se quiere, no tan fuerte de la incidencia del lenguaje en la comprensión. Y por lo tanto, eh, esta antropología eh, va a tener una perspectiva distinta de esta antropología más culturalista. Pero ¿crees que justamente los antropólogos culturalistas siguen aferrados a algo que sostuvieron Sapir-Whorf hace más de medio siglo? O sea, ¿crees que sigue ocurriendo eso? Es un debate que molesta, en algunos casos se da por sentado y se aplica. En este momento no me preocupa tanto como estas presencias en algunas discusiones que saltan completamente otros elementos, ¿no? El cuerpo existe, el cuerpo no es solo un texto. El cuerpo esto me parece que es importante. Hay un mundo objetivo más allá de los textos. Que lo podamos conocer imperfectamente no forma más que parte de la realidad de la comprensión humana. Pero entonces lo que yo veo es que se trabaja a veces con identidades como
si fuera algo que uno se levanta un día y tiene una identidad distinta. En ese sentido, es algo que no resiste una crítica, no afirmar que esas identidades tienen otros componentes, tienen otros elementos que interactúan. ¿Mm? Justamente Mario Bunge ubica el comienzo de todo este declive en 1973 con la interpretación de las culturas de Clifford Geertz. No obstante, si avanzamos mucho más, Carlos Reynoso encontrará el declive en la antropología posmoderna. Rabinow, Tyler y otros más, incluso diría Crapanzano. ¿Crees que quedó un legado de toda esa antropología posmoderna o se pudo superar esa especie de lastre de culpa de un subjetivismo excesivamente cargado? Ese, ese legado está presente en muchísimos trabajos. Personalmente eh, me gustan algunos trabajos de Gertz. Me parece que es una forma de hacer antropología que a veces es extremadamente parcial, no siempre. Siempre hay elementos que pueden ser muy valiosos, pero a mí lo que más me preocupa es la antropología que hago y su relación con otros antropólogos que también hacen antropología y pueden interactuar conmigo. Y en ese sentido es una antropología que tiene un acento, un énfasis muy importante en el trabajo de campo y en los datos empíricos. Entonces esto me parece que es un elemento que yo tengo en cuenta, esta relación con otras ciencias que de alguna manera queda cortada en la antropología por los excesos del evolucionismo, pero entonces yo no me gustaría pensar en una decadencia en los estudios sociales. Me parece que en los estudios sociales hay tendencias, tengo la mía, me interesa mucho poder desarrollarla de un modo que sea comprensible para los demás y que produzca como resultado una mejor comprensión de los fenómenos que estudiamos. Ahora, para ir cerrando, se cumplen 100 años de la publicación de los Aeronautas del Pacífico Occidental, texto canónico de la antropología, y hace poco diste una conferencia al respecto. Me gustaría saber cuáles son los aspectos que ponderás de Malinowski, siendo un autor que ha sido destrozado por su diario personal e incluso por sus discípulos, por ejemplo, como Cooper, a quien conociste, de hecho. Bueno, Cooper no fue un discípulo directo de Malinowski o un discípulo de Malinowski. Estudió en Cambridge, tenía una cierta relación con Leach, um, pero no lo relacionaría directamente con Malinowski. Sí es una persona que ha estudiado, porque hace mucha historia de la antropología, o antropología histórica, no, perdón, historia de la antropología, y habla de Malinowski. No me parece que hable mal de Malinowski, puede ser que no coincida con él. Bueno, lo que trataba de resaltar en la conferencia es algo que también en su momento decía Leach, que es básicamente que el elemento teórico de Malinowski no ha pasado el tamiz del tiempo, es decir, el elemento teórico de Malinowski hoy en día nos resulta incluso un poco burdo, un poco elemental. Hay una visión, yo decía ahí en esa conferencia, casi estomacal a veces de explicación de ciertos rituales, ¿no? De por qué se prohibía o no el consumo de ciertos elementos. Había como una explicación muy directa, más sofisticadamente eso lo sigue sin tomar en cuenta mucho a Malinowski Marvin Harris, eh, digamos, que no daba cuenta de la complejidad de los elementos rituales, simbólicos, etc. Por el contrario, me parece que, y Leach justamente al mismo tiempo que lo critica, dice algo así como esa teoría de Malinowski está completamente muerta, rescata a Malinowski como un gran empirista. Dice, bueno, era casi un empirista tan extraordinariamente desarrollado que eso es algo para tener en cuenta, no solamente porque desarrolla un método que, del que seguimos hablando
y que seguimos utilizando, sino porque da cuenta de la importancia del trabajo de campo como fuente básica del saber antropológico, que me parece que los evolucionistas no tenían, especialmente, por supuesto, también uno puede buscar los casos más extremos. Incluso en los casos más extremos uno va a encontrar contradicciones. James Fraser es el que hace un magnífico prólogo a Los Argonautas del Pacífico Occidental, y James Fraser es el que dice, en definitiva, es muy valioso el trabajo de Malinowski por las fuentes, por lo que él busca. Entonces, básicamente lo que decía era que Malinowski, más allá de que había otros antropólogos contemporáneos de él, en algunos casos precursores, pero fundamentalmente contemporáneos de él, eh, habían intentado, ya estaban en la medida en que habían abandonado la antropología evolucionista buscando otra forma de recabar datos, pero en definitiva él inventa el, entre comillas, si querés, el método de la observación participante. Em, y también en esto sintetiza, podemos decir, y junta una serie de elementos que están dispersos en un invento también elementos de casualidad, ¿no? Ian Fleming descubre la penicilina porque estaba en un lugar sumamente húmedo haciendo sus investigaciones, y hay un hongo eh, que nos dice la leyenda, por lo menos cae una gota sobre ese hongo y empieza un poco a ver qué pasa con eso y descubre un elemento que elimina bacterias. Entonces, esos elementos de la casualidad están presentes muchas veces en las invenciones, pero justamente porque hay alguien que los pone, los articula, y en el caso de Malinowski, ese elemento de casualidad fue tener por la Primera Guerra Mundial la obligación de quedarse un periodo de tiempo enorme en las Islas Trobriand, y eso le permite de alguna manera desarrollar de modo completo la metodología de la observación participante. Y el último punto era que yo consideraba que esa metodología, más allá de todos los cambios tecnológicos, está presente incluso cuando se puede hacer una observación de campo virtual, con una comunidad virtual. También, analógicamente, si se quiere, se está usando la observación participante de Malinowski. Ahora, vos descartás completamente el funcionalismo, o sea, una teoría funcional de la cultura, esa compilación que hace Malinowski, la descartás completamente. Bueno, eso es un poco reduccionista con respecto al funcionalismo. Digamos, el funcionalismo tiene algo que me parece muy interesante. Lo primero es, no son los únicos, como siempre, que lo dicen, pero digamos, no entender otras costumbres, otras prácticas como irracionales, darles un sentido y darles un sentido dentro de un todo. Entonces, me parece que es muy importante una explicación sincrónica, pero yo la denominaría un eje sincrónico al que sumaría un eje diacrónico, es decir, estamos en sociedades que no están aisladas del mundo, están relacionadas con el resto del mundo, tratamos de entenderlas desde dentro de ellas en un eje sincrónico, también tenemos que tratar de entenderlas en sus relaciones y no aislarlas. Entonces, eso es lo que diría con respecto al funcionalismo que más me interesa. Una teoría explicativa de todo a partir de su función en el todo, y me parece que es una teoría un poco reduccionista, ¿no? Y especialmente en el caso malinowskiano era muy poco sofisticada, es decir, complejos sistemas religiosos no pueden ser reducidos a elementos de para qué sirve esta ceremonia que dura 15 días en que las personas se transforman utilizando máscaras y persiguiendo a los niños. Ahí podemos buscar fuentes en blog este, eh, o en otros autores que trabajaron sobre rituales que nos van a decir algunas cosas de qué producen los rituales,
y que pueden desarrollar en esas prácticas. Bueno, con este repaso de tu trabajo de teoría antropológica de actualidad y también de un pasado que sí sigue siendo actual, como es Malinowski, Santi, vamos terminando el podcast del día de hoy, no sin antes someterte a la interrogación de cada uno de los invitados al que pertenece este podcast, que son invitados al podcast, que son las dos preguntas. Primero, que nos recomiendes un libro para las personas que nos están escuchando, un libro cualquiera, puede ser de ficción o de no ficción, y para quienes están en Spotify en este momento, una canción, cualquiera. Me resulta más fácil lo primero. Claramente, ya que estamos en los 100 años, me parece que los Argonautas del Pacífico Occidental, para todos los que quieran entrar en el mundo de la antropología, es un libro ineludible, hay que leerlo, no pensar, digamos, que leyendo críticas y pedazos, es un poco entre los argentinos con el Facundo, ¿no? El Facundo, después uno pregunta, ¿pero leíste el Facundo? No, no, leí lo que dijo Jauretche, que por otra parte dice cosas a veces interesantes sobre el Facundo, no necesariamente denostativas, a veces se seleccionan ciertos elementos, pero digamos, lo mismo puedo decir del libro de Malinowski, y además está muy bien escrito, y eso es una reivindicación de Gertz, también escribe muy bien, y en general creo que las grandes etnografías tienen dos virtudes. Una, que están muy bien escritas, se pueden leer con placer, por lo menos los antropólogos las leemos con placer. Eh, y segundo, que uno en una buena etnografía puede estar en contra de lo que dice el autor, porque el autor nos da las pautas para poder interpretar lo que está viendo de otra manera, con una manera personal. Y te dejo pendiente lo de la canción. Bueno, pongo una canción entonces que me gusta a mí. Sí, perfecto. Perfecto, bueno, soy Facundo Bodaño, este fue otro episodio de Diálogos, nos vemos en una próxima emisión.